Gracias. Muy bien, chicos. Buenos días a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar la clase. ¿Cómo estás, Zapasa? Buenos días. Larico, ¿qué tal? Buenos días, Miss. Gracias. Buenos días también. Buenos días, Navarro, que también el chat me está saludando. En el audio, gracias por el saludo. Listo, jovencitos. Buenos días entonces con cada uno de ustedes, ¿ya? A ver, voy a colocar una opción por aquí. Muy bien, a ver. ¿Cómo estás, Naduska? Buenos días. Listo, chicos. A ver, vamos a desarrollar entonces la clase, ¿ya? ¿Qué tema corresponde? Estamos en el tema 13, en el caso de psicología. Y vamos a hablar acerca de las actitudes. Actitudes con la letra C. No vayas a confundir actitudes con otra palabra que se parece. Aptitudes. Hay aptitudes con P. Aptitudes con la letra P también hay aptitudes. Pero también hay con la letra C, actitudes con C. Bueno, en el caso de las actitudes, al tema que vamos a desarrollar, se refiere a las conductas. Acá están las actitudes. Mira cómo se escribe la palabra actitudes con la letra C. Primero la A, luego la C, ¿cierto? Son conductas. Son conductas aprendidas por el cual nos encontramos ya sea a favor o nos encontramos en contra. Bueno, escuchamos música, miramos televisión, tantas noticias nos enteramos y al enterarnos de esas noticias o al enterarnos de esas publicaciones, o bien estamos a favor de lo que vemos o bien estamos en contra, ¿verdad? Entonces, esos comportamientos aprendidos por el cual tú reaccionas de forma favorable o tú reaccionas de forma desfavorable, tiene que ver con las actitudes. Son conductas o comportamientos a favor o en contra de algo. O de alguien también puede ser, ¿ya? A ver, ejemplos. Ahí va la primera preguntita. A ver, te pregunto, ¿estás a favor o estás en contra del uso de las mascarillas? A ver, ¿qué me respondes por el chat? ¿Estás a favor o estás en contra del uso de las mascarillas? A ver, por acá tengo la primera respuesta, me dice a favor. Tengo 3 respuestas que se encuentran a favor. ¿Alguien más que quiere opinar acerca de que si está a favor o está en contra? Otra respuesta más de Mauricio, de Camara, de Villena. Muy bien, la mayoría entonces, al igual que Diego, la mayoría me está respondiendo a favor, ¿cierto? Profesora, yo estoy a favor del uso de mascarillas porque gracias a las mascarillas evitamos los contagios, incluso el contagio de nuestros familiares, ¿verdad? Por más que ya están vacunados, sabemos que tienen que usar de todas maneras las mascarillas por si acaso. Bueno, la mayoría de nosotros, qué buena noticia, ¿no? La mayoría de nosotros estamos a favor del uso de mascarillas. Sin embargo, seguramente alguna vez has salido con tu mascarilla y has observado que hay otros jóvenes, otros adolescentes que no lo quieren usar o no lo usan bien, incluso algunos adultos se niegan, se rehúsan a usar, luego son detenidos, luego son multados, entonces incluso reniegan, ¿no? ¿Para qué voy a usar la mascarilla si yo soy inmortal, no pasa nada? Y al final pues terminan grave, ¿no? Entonces, felizmente existen pocas personas desobedientes. La mayoría de nosotros estamos a favor para cuidarnos y cuidar sobre todo de nuestros familiares, ¿ya? Entonces, date cuenta que ante esta pregunta, tú has reaccionado de forma favorable, ¿cierto? Y otro grupo quizás reacciona de forma desfavorable. Entonces,
A través de esta pregunta, tú has dado muestras de tus actitudes. Las actitudes son comportamientos que al leer algo, al ver una noticia, o bien reaccionamos de manera favorable, o bien reaccionamos de manera desfavorable. A ver, otra preguntita más para saber sus actitudes. A ver, aquí hay otra. Dice, ¿estás a favor o estás en contra del maltrato hacia los animales? A ver, respóndeme a través del chat. ¿Tú te encuentras a favor o te encuentras en contra del maltrato hacia los animales? Muy bien, la mayoría me está escribiendo en contra, profesora. Camara, Reyes, Candela, Corimanya, Navarro, Lazo, ¿no? En contra, profesora. Muy bien, muy bien. Eso también es una buena actitud, ¿no? Estamos en contra del maltrato de los animales. Incluso cuando nuestros vecinos maltratan a sus animales, denunciamos, porque hoy en día se puede denunciar el maltrato hacia los animales. Primero grabamos y luego denunciamos, porque siempre nos van a pedir la prueba, ¿no? Entonces grabamos. Hay personas que han colgado incluso en las redes sociales estos casos de maltrato de animales, y felizmente pues las autoridades se han pronunciado y han rescatado a los animalitos y sancionado a esos dueños malos, ¿no? Entonces, qué bueno que tú estés en contra del maltrato hacia los animales, ¿verdad? Me imagino que tienes tus animales, los tratas bien, aparte de darle cariño, le das su alimentación, y ahorita que hace frío, hasta incluso le das su abrigo, ¿no? Tu mascota tiene su casita, tiene su frazadita, algunos hasta le compran sus zapatitos, bueno, entonces hay de todo. Entonces tenemos cariño hacia los animales y nos da cólera cuando alguien maltrata a los animales, y estamos en contra del maltrato de los animales. Incluso existen alumnos universitarios que están en contra del maltrato de los animales. Por ejemplo, la corrida de toros es una forma de maltratar a los animales. La pelea de gallos también es una forma de maltratar a los animales. La pelea de perros, aunque tú no creas, hay personas, ¿no? que crían a ciertos perros, por ejemplo, de raza como Pitbull o Rottweiler, con tal de hacerlos pelear. Entonces, eso también es una forma de maltrato hacia los animales. Y hoy en día es denunciado, está penado ese tipo de comportamientos. Y nosotros nos encontramos en contra del maltrato de los animales, ¿verdad? A ver, otra preguntita más. Y cuando hay huelga de médicos, cuando los médicos hacen huelga, cuando los profesores hacen huelga, cuando los transportistas hacen huelga, cada vez que hay una huelga o una manifestación, como en este caso me dice, de los médicos, nos encontramos a favor o en contra. A ver qué pasaría, ¿no? Si ahorita prendemos, imaginemos, ¿no? Prendamos la televisión y los médicos dicen que van a entrar a una huelga. Si nos enteramos que los médicos entran a una huelga, a ver, por acá me dicen, Miss, yo estoy en contra de la huelga de médicos, tengo 2 en contra. ¿Alguien más quiere pronunciarse si se encuentra a favor o en contra de la huelga de los médicos? Tengo otra respuesta más. Camara, por ejemplo, me dice, estoy en contra. Christopher, a favor. Ya, entonces, algunos en contra, otros a favor, ¿verdad? Ya, listo. También eso también es un ejemplo que tiene que ver con las actitudes, ¿no? A ver, el audio de quién está prendido. ¿Alguien tiene encendido? Ah, ya, gracias, Miss. Ya, listo. Entonces, igual, ¿no? Ante esto, por ejemplo, algunos dirán, profesora, yo estoy en contra, justo ahorita que la pandemia como que quiere irse a la tercera ola, estoy en contra de la huelga de médicos. Otros dirán, yo sí estoy a favor, profesora, porque hay médicos que no le han pagado hace varios meses, como que se han atrasado con su pago, y también son personas que necesitan su dinero para que puedan alimentarse. Y siempre va a haber 2 grupos, ¿no? Un grupo que va a estar a favor apoyándolos, y otro grupo que va a estar en contra porque quizás ahorita incluso tiene un familiar en el hospital, y como que no sería una buena noticia que los médicos ahorita se vayan a una huelga de médicos, ¿verdad? Y así, ¿no? Va a haber diferentes situaciones, huelga de médicos, de profesores, de transportistas, de mineros, y nosotros vamos a estar a favor o de repente vamos a estar en contra.
Entonces, las actitudes, a través de los ejemplitos, puedes observar que son conductas, son comportamientos por la cual o bien nos presentamos de una manera, o sea, a favor, o bien nos presentamos de otra manera, quiere decir en contra. Difícilmente vamos a ser neutrales. ¿Sabe qué, profesora? No opino, ¿no? Yo creo que ni a favor ni en contra. Me pongo al medio, profesora. No tengo idea o no escuché del tema, difícilmente, ¿no? Generalmente o reaccionamos de una manera o reaccionamos de otra manera, ¿cierto? Listo, a ver por acá. Características de las actitudes. Son aprendidas. Está en la definición, ¿verdad? Las actitudes son aprendidas, poseen una dirección favorable cuando estamos a favor o poseen una dirección desfavorable cuando estamos en contra. La buena noticia es que las actitudes pueden cambiar. Eso sí, no, las actitudes pueden cambiar. Por ejemplo, puede ser que una persona se encontraba en contra de los transportistas. Profesora, son unos correlones los transportistas, atropellan cuando quieren, estoy en el carro y ni siquiera paran completamente para bajar, un poco más y nos empujan, pie derecho, nos hacen bajar rapidito. Así que odio los transportistas, estoy en contra de los transportistas, profesora. Quizás algún jovencito esté en contra de los transportistas. Hasta que un día de repente su papá o su primo o su tío perdió el trabajo y no le quedó de otra de ser transportista también a su familiar. Y ahora que su familiar es transportista, recién se da cuenta de la difícil situación que pasan muchos transportistas. Entonces recién cambia, ¿no? O sea, antes odiaba a los transportistas, pero como ahora ya tiene primos, familiares transportistas, como que se muestra un poquito a favor. Y así sucede, ¿no? O sea, a veces pasa el tiempo y de lo que estábamos en contra, cambiamos a favor. O de lo que estábamos a favor, cambiamos en contra de repente, ¿verdad? O sea, las actitudes pueden cambiar. Las actitudes también determinan el estatus social, porque quizás una persona de condición económica alta tiene otro tipo de comportamiento. O una persona de condición económica baja quizás tenga otro tipo de comportamiento. Por ejemplo, en una empresa el dueño tiene el estatus más alto, el gerente, ¿no? Tiene el estatus más alto. Entonces, el gerente va a querer que sus trabajadores se queden el mayor tiempo posible trabajando y va a querer generalmente pagarle poco para que obtengan más ganancias. Mientras que los trabajadores, al actuar así el gerente, los trabajadores van a pensar que el gerente o el dueño es un abusivo, es un explotador, que les está pagando poquito, que cómo es posible, ¿no? Que actúe de esa manera. Entonces, a veces, a veces nuestras actitudes dependen también en qué posición nos encontramos, ¿verdad? Si somos empleados, si somos dueños, si somos gerentes, si somos vecinos, si somos, en este caso, familiares, dependiendo de la posición del estatus que tenemos en la sociedad, vamos a presentar ciertas actitudes. Por ejemplo, como hijo, ahorita tú eres hijo, ¿no? Profesora, si yo tuviera hijos, le daría permiso, ya que mis padres no me dan permiso. Bueno, así piensas ahorita que eres hijo, ¿no? Profesora, yo no cuidaría mucho a mis hijos, le daría libertad a mis hijos. Bueno, ahorita piensas así porque todavía eres un hijito, ¿cierto? Pero probablemente cuando tú de hijo en un futuro pases a ser adulto, padre de familia, quizás cambies de forma de pensar. No, ahora yo no quiero que mis hijos salgan. O en todo caso que me digan dónde van a ir, ¿verdad? O al menos que me dejen un par de números donde puedo llamar. Entonces, cuando cambia nuestra posición, una cosa es ser hijos, otra cosa es ser padres, probablemente cambiemos de opiniones y también cambiemos de actitudes, ¿cierto? Bueno, en las actitudes participan la teoría del condicionamiento operante. Quiere decir que aprendemos, las actitudes son aprendidas, podemos aprenderlo mediante premios o castigos. Por ejemplo, si yo hablo del maltrato hacia los animales, ¿ya? Y ustedes, por ejemplo, están en contra del maltrato hacia los animales y son aplaudidos por estar en contra del maltrato a los animales, el aplauso es un premio, ¿cierto? ¿Qué pasaría si nos enteramos que uno de nuestros compañeros maltrata a los animales?
lo denunciamos, viene la policía y la policía arresta, bueno, como ustedes son menores de edad, arrestan a sus padres. Entonces, el arresto a los padres es un castigo. O multa, ¿no? Nos multa cuando uno hace la fiesta COVID que está prohibido, nos multa, por ejemplo. La multa es una forma de castigo, ¿verdad? Así que ni más volvemos a hacer ese tipo de fiestas o reuniones porque están prohibidas. Entonces, hay castigos que hacen que desaparezcan ciertos comportamientos inapropiados, pero si es que también te portas bien, hay premios, ¿verdad? Entonces, esa modalidad donde se usen premios y castigos se llama teoría del condicionamiento operante. Y de esa forma también se aprenden las actitudes. Otra forma de aprender las actitudes es utilizando la teoría del condicionamiento vicario. Quiere decir que a veces aprendemos por imitación. Tenemos actitudes por imitación. Por ejemplo, ¿por qué estás a favor de la huelga de los médicos? Ah, ya, profesora, yo estoy a favor de la huelga de los médicos porque mi mamá también está a favor de la huelga de los médicos y mi papá también está a favor de la huelga de los médicos. O sea, copiamos a nuestros familiares, ¿no? O sea, como ellos están a favor, nosotros también estamos a favor, porque a veces las actitudes se forman por copiar, por imitar a los demás. A ver, ¿por qué estás en contra de la huelga de los médicos? Ah, es que como mis amigos están en contra de la huelga de los médicos, yo también estoy en contra de la huelga de los médicos porque mis amigos opinan así. Entonces copiamos lo que los amigos o los familiares hacen o dicen. Cuando nosotros mostramos actitudes, no por nuestra propia convicción, sino porque estamos copiando lo que mamá dice, lo que papá dice o lo que los amigos dicen, es que estás utilizando el condicionamiento vicario, que es el condicionamiento por imitación, ¿ya? Es muy importante que tú te formes tus propias actitudes, ¿sí? Es muy importante porque quizás la mamá esté a favor de manera incorrecta o quizás esté en contra de forma incorrecta o el amigo esté a favor o en contra de forma incorrecta. Por eso que es muy importante que tú aprendas poco a poco a formar tus propias actitudes, averiguando acerca de un tema. Entonces, ah, ya profesora, ya averigué ese tema, entonces, por lo tanto, yo voy a estar a favor. Por más que mis amigos estén en contra, yo voy a estar a favor. No, no los voy a copiar como necesariamente lo que hacen o dicen mis amigos, yo me estoy formando mis propias actitudes. Ya es muy importante eso, formarnos nuestras propias actitudes y no estar simplemente copiando lo que el resto hace, dice u opina, ¿no? Salvo que sea una buena actitud, ahí sí, ¿no? Las buenas actitudes obviamente sí se copian. Componentes, a ver, existen 3 componentes en las actitudes. Tenemos al componente cognitivo, que está relacionado con todo lo que tú sabes. Tenemos al componente afectivo, que está relacionado con todo lo que tú sientes. Y tenemos al componente conductual, que está relacionado con todo lo que tú haces. Hay 3 componentes entonces en las actitudes: componente cognitivo, componente afectivo y componente conductual. El componente cognitivo está relacionado con todo lo que tú sabes, con todo lo que tú conoces. A ver, empecemos ya para que me entiendan, ¿ya chicos? Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué sabes acerca de la eutanasia? A ver, ¿qué me responderías? ¿Alguien sabe qué es la eutanasia? ¿Alguien a través del chat me puede responder qué sabe Creo que es una acerca de la enfermedad. eutanasia? Miss, creo que es una enfermedad cognitiva que inhabilita todos tus sentidos. A ver, algún compañero me dice, enfermedad cognitiva relacionada con los sentidos, ¿verdad? Ya. A ver, otra opinión aparte. A ver, acá en el chat su compañero Carlos me dice, es un acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece de una enfermedad incurable. Lazo me dice muerte sin dolores, ni molestias, ni sufrimientos. Muy bien, chicos. Entonces he escuchado a cada uno de ustedes sus opiniones, sus ideas, sus conocimientos. Entonces he escuchado este componente. El componente cognitivo está relacionado con todo lo que tú sabes. Así sepas mucho,
conozcas bastante, poquito, a veces conocemos de forma correcta, a veces conocemos de forma incorrecta, a veces conocemos más o menos, ¿verdad? Entonces, ante la pregunta, ¿qué es la eutanasia? Algunos han respondido bien, algunos más o menos, pero vamos a responder a esta pregunta, ¿ya? La eutanasia es conocida también como la muerte piadosa. Y es cierto, como algunos compañeros lo mencionan, ¿no? Tiene que ver pues con la pérdida de la vida de personas que sufren de enfermedades dolorosas, de enfermedades, en este caso, terminales, y necesitan hacer uso de la eutanasia para dejar de vivir, para dejar de existir. En nuestro país, la eutanasia no está permitida, en otros países sí. En otros países hay personas que tienen derecho a elegir si quieren vivir o si quieren morir. Eso se llama eutanasia. Las personas que tienen derecho a elegir cuándo morir. Pero en otros países solamente se aplica la eutanasia, repito, cuando la persona presenta enfermedades tan, pero tan dolorosas que ya no pueden resistir un día más. Por ejemplo, estamos hablando en el caso de personas que padecen cáncer. Cáncer, sobre todo, está en la fase terminal. El paciente cuando tiene cáncer y está en la fase terminal, los síntomas, los dolores que provocan el cáncer son tan dolorosos, tan, pero tan dolorosos, valga la redundancia, que tú puedes escuchar hasta los gritos de tu familiar que padece cáncer terminal, estando al otro lado de la habitación. Y ese familiar sufre mucho, porque cada día la enfermedad hace bastante, digamos así, agonizante, ¿no? Agonizante pues la existencia de nuestra familia. Entonces nosotros sufrimos, la persona que padece esa enfermedad también sufre, porque por una parte quisiera vivir, pero por otra parte ya no quiere vivir porque es muy doloroso lo que está sufriendo. En otros países, repito, toda persona tiene derecho, ¿no? A decidir si quiere continuar con ese tipo de vida, donde hay mucho dolor, producto de una enfermedad terminal, o si quiere vivir. En nuestro país está prohibido la eutanasia, porque supuestamente va en contra de uno de los derechos, que es el derecho a la vida. Bueno, supuestamente, ¿no? Pero no sé si han visto, no sé si este año o el año pasado, no recuerdo muy bien, pasó en el noticiero el caso de una chica que acá en nuestro país que solicitó la eutanasia. Fue bastante debatido, incluso en la televisión, en las redes sociales. Varias personas se presentaron a favor, apoyaron a la chica, porque ella estaba solicitando al Estado que le aplique la eutanasia, y había un grupo que estaba en contra de la eutanasia. Felizmente el Estado peruano reaccionó a favor. Es un caso excepcional, digamos que sería uno de los primeros casos donde en nuestro país se aplicaría la eutanasia. Ese es el caso de una chica que tiene una enfermedad grave que le provoca muchos dolores, incluso no puede mover sus brazos, no puede mover sus piernas, no puede alimentarse por sí sola, sus familiares le tienen que dar comida y hasta le tienen que llevar a los servicios higiénicos y limpiar sus genitales. Entonces, sufre mucho esta persona al tener esa enfermedad tan terrible que le produce dolores. Entonces, ha solicitado al Estado que por favor le puedan aplicar la eutanasia. Quiere decir que ella puede decidir cuándo ponerle fin a su vida. Le dan una especie de inyección que le hace dormir y poco a poco pues la persona deja de existir, ¿no? Algo así como que duerme para siempre, muere, fallece. Entonces la persona lo solicita al Estado, el Estado le brinda esa muerte a través de una inyección que no le va a provocar dolor, sus familiares tienen que ser testigos, tienen que aprobar también sus familiares, ella tiene que hacer un documento donde solicita qué día, qué hora, qué fecha, en este caso necesita que le apliquen la inyección o tal vez necesita ser desconectada para ya no sufrir más ante este tema, ¿no? De la enfermedad terrible que padece el sujeto. Bueno, es un caso excepcional en nuestro país, pero repito, en otros países la eutanasia sí está permitida, ¿ya? Listo. Con todo eso que te acabo de decir y conocimientos que tú también conoces, me has mencionado en el chat y en el audio, con todo eso, ¿qué pasaría si tú un día
revisas las redes sociales y encuentras un video donde se está aplicando la eutanasia en otro país. A ver, ¿qué sentirías al ver un video donde en otro país se está aplicando la eutanasia? ¿Qué sentirías? ¿Tristeza, cólera, enojo, impotencia? O tal vez alegría porque por fin, ¿no? Este señor, esta señora, el Estado le ha hecho caso, ¿no? A sus necesidades, porque está sufriendo mucho, ¿verdad? Está sufriendo mucho. Entonces, ¿qué sentirías emocionalmente hablando? ¿Qué sentirías? A ver, acá en el chat tengo una respuesta. Me dicen por ahí mis... Uy, algunos no sentirían nada. ¿Cómo es eso que no sentirían nada? ¿Dónde está su sentimiento, chicos? Y algunos me dicen, no siento, no sentiría nada, profesora. Otros de repente se sentirían tristes, otros molestos, otros contentos, otros un poquito melancólicos. La mayoría triste, me dicen por acá en el chat. Y entonces cuando tú te sientes contento, triste, alegre o enojado, eso tiene que ver con tu componente afectivo, porque se relaciona con las emociones y todo lo que es emociones es componente afectivo. A ver, ¿cómo te sentirías? Ah, ustedes han visto, a ver, me dice por acá, profesora, yo he visto una película que hizo esto porque sus piernas no funcionaban. Allá, algunos han visto casos de eutanasia en una película. Bueno, yo también he visto casos de dos jóvenes, ¿ah? Jóvenes de 19, 20 años que tenían cáncer terminal y decidieron pues que le apliquen la eutanasia. Porque incluso cuando le hacen la quimioterapia misma, las personas sufrían, vomitaban, el cabello se les caía cuando le aplican la quimioterapia para que se recuperen del cáncer. Ahora, la mayoría de personas cuando le aplican quimioterapia se recuperan, pero hay personas que no, ¿no? A pesar de la quimioterapia, el cáncer va avanzando y le dice el doctor, ¿sabes qué? Solamente te queda 3 meses de vida, 1 año de vida, ¿verdad? Entonces, debe ser muy terrible, ¿no? La situación. Muy bien, profesora, me sentiría triste o cuando vi la película me sentía un poquito deprimido o tal vez contento porque a pesar de todo, profesora, se hizo la voluntad de esa persona que solicitó la eutanasia. Ese es el componente afectivo. ¿Y qué haces? El qué harías, cómo te comportas, tiene que ver con el componente conductual. Después de ver la película, conversé con mis padres. Después de ver un caso de eutanasia en la televisión, salí a protestar a las calles porque en nuestro país no se aprueba la eutanasia. Después de ver un caso de eutanasia en las redes sociales, profesora, le puse me gusta, le puse me enoja o le puse compartir. Entonces, lo que tú haces cuando miras una noticia, el cómo tú reaccionas, eso tiene que ver con el componente conductual. Listo, otra pregunta para saber tu componente cognitivo. ¿Qué sabes tú acerca de una huelga? ¿Qué es una huelga? ¿Cuál es la diferencia entre una huelga y un paro? Por ejemplo, huelga de transportistas, paro de transportistas. Pero ¿en qué se diferencia la huelga con el paro? ¿O son iguales? A ver, por ahí me dice profesora, son formas de protestar para conseguir mejoras laborales. Muy bien, Paula. Es cierto, ¿no? Son formas de protestar. Generalmente, en la mayoría de los casos, las huelgas se hacen porque los trabajadores sienten que los han pisoteado sus derechos, ¿verdad? Y por ende necesitan que les tomen en cuenta. Claro, buscan mejoras laborales. Muy bien, Carlos. ¿Sí? Desean justicia. Así es, Claudio. Cuando hacen huelga o cuando hacen paro, es cierto que algunos hasta bloquean las carreteras. Así es, porque de repente es una de las formas también de ser escuchado, ¿no? Porque a veces cuando uno hace una huelga, una protesta así de forma pacífica, generalmente no son tan escuchados, pero cuando bloquean las carreteras,
recién son escuchados. Bueno, hay diferentes formas de hacer huelga, de protestar, ¿no? Ahora, las protestas están amparadas. Están amparadas. Hay una ley que protege de que todo ciudadano tiene su derecho de protestar, de hacer sus huelgas. Algunos hasta bloquean las carreteras y a pesar de que la policía va, los detiene, no los puede detener por mucho tiempo porque están parados. O sea, uno si siente que pisotean los derechos, obviamente tienes que protestar, ¿verdad? Si hace meses no le pagan a esos trabajadores, si los están explotando, ya sea en la costa, sierra o selva, están con su derecho de protestar porque solamente así van a ser escuchados. Entonces, muy bien, tienen buena idea acerca de qué es una huelga, qué es un paro. Muy bien, chicos. Eso que me acaban de escribir, cada uno de ustedes, tiene que ver con tu componente cognitivo porque es todo lo que tú sabes, todo lo que tú conoces. Ahora, cuando miras una huelga, cuando miras un paro o te vas de viaje y justo hay una huelga o un paro, ¿qué sientes? A ver, cuando tú miras una huelga o un paro. Profesora, yo siento cólera porque hacen mucho tráfico, profesora. Profesora, yo no siento nada, como algunos por ahí me están diciendo, ¿no? Que no sienten nada. Profesora, yo siento alegría porque qué bien, ¿no? Se ve que esos trabajadores tienen dignidad, profesora, y qué bien que estén protestando porque no es justo que pisoteen sus derechos. Qué bien, me siento contento, profesora. Entonces, si tú te sientes triste, contento, en este caso alegre, ese es tu componente afectivo porque estamos mencionando tus emociones. Ahora, el cómo te comportas. Cuando tú ves una huelga, ¿qué haces? Profesora, yo cuando veo una huelga, me sumo a la huelga. Así que saco mi banderola, mi pancarta, mis palos, agarro mi piedra también y bloqueo las carreteras. En cambio, yo, profesora, estoy en contra, así que denuncio cuando hay huelgas o cuando hay protestas, yo denuncio a esas personas. Bueno, algunos nos sumamos a una protesta, otros como que denunciamos, ¿no? Entonces, el cómo tú te comportas, si te sumas a la huelga, si denuncias, si los aplaudes, si también agarras tu piedra y bloqueas la carretera, el cómo tú te comportas tiene que ver con tu componente conductual. Cada uno nos comportamos de diferente manera, ¿cierto? Algunos dicen, profesora, yo me iría a mi casa, me dicen. Ya, bueno, se respeta, ¿no? Se respeta. Algunos, yo me voy a mi casa, profesora, o yo los grabo y lo cuelgo en mi, en mi canal de YouTube, de repente, ¿no? Otros me dicen, yo no haría nada, profesora, solamente me sentaría a ver la noticia. Otros, no me gusta, me dicen las huelgas porque hace retrasar a los demás. Y me refiero sobre todo cuando se ponen en medio de las carreteras. Ya bueno, listo, les leo y cada uno tiene sus propias formas de reaccionar, ¿verdad? Se respeta el cómo tú reaccionas. No todos vamos a reaccionar de la misma manera. Entonces, el cómo tú reaccionas tiene que ver con el componente conductual. Lo mismo sucede cuando hablamos, acá hay otro tema, por ejemplo, el maltrato a los animales. ¿Qué sabes tú acerca del maltrato de los animales? Profesora, yo sé que el maltrato a los animales está prohibido, que hay un número incluso donde tú puedes llamar cuando hay maltrato, caso de maltrato de los animales. Sé que los animales en la actualidad tienen derechos reconocidos de forma legal. Todo lo que tú sabes acerca del maltrato, dónde denunciar, qué hacer, ese es el componente cognitivo, ¿cierto? Algunos me dicen que sí se sumarían a la huelga o protesta, ¿verdad? Y otros me dicen que los que maltratan a los animales son los verdaderos animales, ¿cierto, no? Cierto. ¿Cómo es posible? Lamentablemente, el que maltrata a los animales es que en la casa no le han enseñado a querer a los animales. Recuerda que las actitudes son aprendidas, entonces ha aprendido a no querer, a no apreciar, a no cuidar a los animales. Entonces, eso se enseña en la casa, en el colegio, se enseña que los animales sienten, por lo tanto hay que quererlos. Aunque no te gusta algún animalito, porque puede ocurrir que no te guste un animalito, pero igual tienes que respetarlos, ¿verdad? Listo, chicos. Ahora, cuando miras un caso de maltrato animal, ¿cómo te sientes? Molesto, enojado, con cólera, ¿verdad? A veces hasta lloramos cuando vemos casos de maltrato en los animales.
¿verdad? Sobre todo aquellos que queremos a los animales, nos sentimos muy tristes, ¿cierto? Cuando no le dan libertad a algunos animalitos, sobre todo a las aves, ¿no? Que los tienen en las jaulas, por ejemplo. Entonces, enjaulados todo el día las aves, pobrecitos. Y nos da cólera, ¿no? Nos da enojo, ¿verdad? Entonces, cuando sentimos cólera o enojo, hemos dicho que eso tiene que ver con el componente afectivo, pero cada vez que vemos un caso de maltrato a los animales, ¿cómo reaccionamos, profesora? Yo generalmente denuncio. Es más, ya he denunciado 5 veces ya por maltrato a los animales, a mi vecino del segundo piso, a mi otro vecino que vivía en la esquina, lo tenía su perrito amarrado del cuello, casi se lastima. ¿Y cuántas veces hemos hecho eso, no? A ver, por ahí me cuentan que han visto un caso donde a su perrito no le daban ni comida ni agua. Y hay otro caso donde han tenido la oportunidad de poder observar el maltrato hacia los animales. Muy bien, chicos. Acá lo importante es cómo reaccionas, ¿verdad? Cuando ves un caso de maltrato a los animales, ¿qué deberíamos hacer? Denunciar. Porque no ves que ellos no tienen voces, no se pueden defender. Entonces nosotros podemos denunciar o nuestros familiares pueden denunciar. Hay casos donde todos los vecinos se ponen de acuerdo y todos los vecinos denuncian. Pero lamentablemente también hay vecinos que son indiferentes y no les importa, no les interesa y no hacen nada. Entonces, el cómo reaccionamos, eso tiene que ver con el componente conductual. ¿Sí? ¿Sabe qué, profesora? Yo iría a la casa de mi vecino y le llamo la atención o le aconsejo. Entonces, el cómo reaccionamos ante una noticia como el caso del maltrato de los animales tiene que ver con el componente conductual. Y así, acá solamente les he colocado 3 ejemplitos, pero hay más casos, ¿no? Hay más casos, hay más situaciones donde todo lo que sabemos acerca de estos casos tiene que ver con el componente cognitivo. Todo lo que sentimos cuando escuchamos esos casos tiene que ver con el componente afectivo. Y todo lo que hacemos cuando nos enteramos de esos casos tiene que ver con el componente conductual. Ahora vamos a hablar de los prejuicios. Los prejuicios son pensamientos sobregeneralizados. Quiere decir que son pensamientos donde lamentablemente a todos o a todas colocamos en el mismo saco y empezamos a generalizar. Por ejemplo, acá dice, todos los limeños son unos vivos, vivos de viveza, ¿no? Todos. Acá también dice, todos los varones son infieles. O sea, estamos generalizando y a todos los varones los estamos llamando infieles, cuando no necesariamente todos los varones son infieles, ¿verdad? Si una señorita o un jovencito piensa así, que todos los varones son infieles, si una señorita o un jovencito piensa así, que todos los limeños son unos vivos, unos vivarachos, entonces está teniendo un prejuicio. Entonces, en el prejuicio se generaliza, repito, y lamentablemente a todos colocamos en el mismo saco. Por ejemplo, pensar de esta manera, a ver, hay personas que piensan que los que viven en la sierra son ignorantes. Los que viven en la sierra tienen esa idea, ¿no? Tienen esta idea falsa, porque los prejuicios son falsos. ¿Sabes qué? Los que viven en la sierra son ignorantes. O sea, tilda a los de la sierra como ignorantes, cuando esta forma de pensar es completamente incorrecto. No olvidemos que la ignorancia no tiene nada que ver con que tú eres de la costa o con que tú eras de la sierra. O sea, no tenemos por qué tildar a un grupo de personas o a todos los que viven en la sierra de ignorantes, cuando la ignorancia no tiene nada que ver con el lugar donde tú vives o tu lugar de origen. Igual acá, ¿no? Decir las mujeres son interesadas o todas las mujeres son interesadas. Eso es un prejuicio porque a todas las chicas las están tildando de interesadas. Los prejuicios, lamentablemente, lo que hacen es desmerecen a la persona, desmerecen, insultan, ofenden a la persona, porque mira, decirle a alguien ignorante es ofensivo. Decirle a los varones, todos son infieles,
es ofensivo porque la infidelidad es una palabra que hace referencia a una ofensa. Decir, ¿sabe qué, profesora? Todas las chicas son interesadas, también es ofensivo porque no todas las mujeres son así. Por ahí tenemos casos de nuestros familiares que no son necesariamente así. Entonces, para qué vamos a generalizar, no? Pero lamentablemente algunas personas generalizan, ¿verdad? A ver, por ahí me dice, profesora, no todos los hombres son infieles. Conozco a hombres que lo son y tienen una buena relación con su pareja y un gran tiempo de matrimonio. Así es, Claudio. Muy bien por tu opinión. Muy bien. No todos, ¿no? No todos. Nunca hay que decir todos. Siempre puede ser algunos, la mayoría, pero eso de generalizar no está bien. Igual acá, ¿no? Los abuelos son inútiles, o todos los abuelos, o todos los ancianos son inútiles. Eso también es un prejuicio. Entonces, hay personas, de repente tú no tienes prejuicios, profesora, sabe que todos los ejemplos que ha colocado no es mi forma de pensar, profesora. Otros de repente pensarán así. Felizmente yo no pienso así, profesora. Entonces, si tú no piensas así como en los ejemplos que vienen, ¿no? Eso significa que tú no tienes prejuicios. Pero hay casos donde otras personas piensan así y se ha visto incluso en los noticieros o cuando ha subido al carro, a veces sube un abuelito y la gente se burla del abuelito, ¿verdad? Se burlan, ¿no? Entonces no se dan cuenta que algún día van a envejecer y piensan que el ser anciano es sinónimo de inútil porque ya no pueden trabajar, porque ya no pueden caminar, no pueden desplazarse bien. Entonces dicen, ah, mira, ese abuelito es un inútil. Entonces tiene un prejuicio porque está siendo ofensivo y nosotros no tenemos por qué ofender a los demás. ¿Por qué algunas personas se han vuelto prejuiciosas? ¿Por qué? Porque por de sus propias experiencias. ¿Por qué? Porque algunas chicas dirán que todos los varones son infieles, porque de repente tiene familiares donde han visto casos de infidelidad, o de repente el primer enamorado le engañó, el segundo enamorado también, el tercer enamorado, mejor no lo mencionamos. Prende la televisión por si acaso y vemos tantos casos de infidelidad que la señorita ya no cree en nadie y piensa que todos los varones son infieles. O sea, de nuestras propias experiencias directas o indirectas, formamos estas ideas equivocadas. Lo mismo con los varones, ¿no? Hay varones que piensan que todas las mujeres son interesadas. A ver, ¿por qué piensas eso? Ah, es que profesora, tengo una prima que es muy interesada. He tenido una enamorada que me dejó por otro chico que tenía plata. Así que todas seguramente son así de interesadas. Entonces, nos ocurren experiencias terribles y lamentablemente a partir de eso pensamos que todas son iguales. Entonces, tenemos que acabar con los prejuicios. Estos prejuicios no son buenos, no son buenos que tú pienses así. ¿Ya? No son buenos ese tipo. Los prejuicios hay que tratar de sacar de nuestra mente. Muy bien, justo acá, a ver, me cuenta, me dice mi abuela, dice que los venezolanos nos han venido a quitar el trabajo y que solo han venido a robar. Ya, ese es un prejuicio, ¿no? Un prejuicio actual es el tema de los venezolanos. Por ejemplo, cuando alguien mira a un venezolano y dicen, ah, los venezolanos son problemáticos, los venezolanos son asaltantes. Entonces ahí, por ejemplo, ese es un caso de prejuicio porque estamos colocando a todos los venezolanos en la misma situación, cuando no necesariamente todos los venezolanos son así. Puede ser uno que otro, por ahí 10, 20 o 30, no importa, ¿no? Pero no por eso tenemos que a todos decir son asaltantes, todos son delincuentes, no, ¿no? Porque si hablamos de delincuencia, hay peruanos que son delincuentes, hay colombianos que son delincuentes, o sea, no es cuestión del país, ¿verdad? Es cuestión de la persona. Entonces, se convierte en un prejuicio cuando generalizamos y pensamos que todos o todas son así, todos o todas son iguales. Por ejemplo, un prejuicio que existe en los estudiantes es el hecho de pensar que todos los adolescentes se masturban. Todos los adolescentes, profesoras, se masturban. O todos los varones se masturban. Todos los varones solo piensan en sexo, profesora. Ese es un prejuicio.
porque no necesariamente todos los varones van a masturbarse, eso es una decisión personal. No necesariamente todos los varones piensan en sexo. Hay varones que son románticos, hay varones que son bastante estudiosos e inteligentes, y mira, ¿no? Mira esa forma de pensamiento, ¿verdad? Y a veces cuando nos colocan en el mismo saco nos sentimos mal, pues, oye, no generalices, yo soy distinto, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Y a veces generalizamos. Entonces, no hay que generalizar, ¿cierto? Todos somos distintos. Por ahí me comentan incluso de que hay venezolanos que son bastante trabajadores, ¿cierto? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo y no tenemos por qué generalizar. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, mira, acá hay un ejemplito de prejuicio. Este señor, con el solo hecho de ver a una persona de color, con solo ver el color de su piel, ya está pensando que es un delincuente. ¿Y cuántas veces nos ha sucedido, no? Vemos a una persona de color, ah, es un ratero. Pero si es blanquito, ah, seguramente es un gerente, vive en La Molina, vive en Miraflores. Pero si es de color, debe ser un piraña, debe ser un delincuente, ¿no? O sea, uno ya no puede ser de otro color ya. O sea, ya no, porque mira, la gente piensa mal. Entonces, ese pensamiento malo de pensar de que todos los negritos son rateros y todos los blanquitos son gerentes o tienen plata, es un prejuicio. Pero los prejuicios se tienen que acabar, ¿ya? Los prejuicios se tienen que eliminar, ¿correcto? Profesor, ¿y por qué tengo que eliminar los prejuicios? Es que si tú no eliminas los prejuicios, te cuento que los prejuicios son los culpables del siguiente tema, de este tema que está acá. Los prejuicios son los culpables de la discriminación, ¿sí? Mientras que los prejuicios tienen que ver el cómo tú piensas, el cómo tú te expresas, la discriminación es el cómo tú te comportas con esas personas, cómo tú te comportas con una persona que es de otro color de piel, cómo tú te comportas con esa persona que es de otra religión, cómo tú te comportas con esa otra persona que tiene otra preferencia sexual, cómo te comportas. ¿Los tratas mal? ¿Los insultas? ¿Los ofendes? ¿Les cierras la puerta? Si se sientan a tu costado, ¿te vas? Entonces, si tú te comportas así de mal, de muy mal, entonces tú lamentablemente estás discriminándolos. En la actualidad, la discriminación también es penado. Incluso en la empresa, si hay trabajadores que discriminan a otros trabajadores, la empresa también es multada, ya recibe una multa de más de 5.000 soles cuando discrimina a alguien. Podemos ir hasta presos si es que nosotros realizamos un acto discriminatorio a otras personas. Entonces, ¿en qué consiste la discriminación? Consiste en separar a una persona o a un grupo de personas por razones absurdas. Razones absurdas como, por ejemplo, el color de piel. Si yo tengo un alumno blanquito, morenito, negrito, de piel canela, bienvenido, ¿no? Todos mis alumnos, ¿verdad? Son diferentes en su color de piel, en su cabello. Tengo alumnos que su cabello es lacio, otros son crespitos, pero para mí todos son bienvenidos. Yo no le puedo decir, ya tú, como tu cabello es lacio, ya tú no estudias en mi clase. No, 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 tú expulsado, no. Tú, como tu piel es negrito, ya ¿sabes qué? Te voto de mi salón. No, tú vete, tú no estudias. No, yo no puedo prohibirle la educación a una persona por su color de piel. Yo no puedo prohibirle entrar al cine a una persona por su color de piel. Yo no puedo prohibirle que un señor entre a un parque, porque el parque es público, por su color de piel. Si yo le impido que entre, lo estoy discriminando. Esa persona tranquilamente me podría denunciar y yo me puedo ir presa, porque lo estoy discriminando por su color de piel. Entonces, todos son bienvenidos porque todos somos iguales. Todos somos iguales. Tengamos el color de piel que tengamos, los rasgos, ¿verdad? Que tengamos, todos somos iguales. Nadie es más, nadie es menos. Todos somos iguales. Así es, Claudio. No importa la religión, no importa la nacionalidad, no importa nuestro color de piel, no importa nuestra orientación sexual, todos somos iguales. No tenemos por qué hacer daño, ¿no?, a las demás personas diciéndole, tú no entras,
porque eres de otra religión, o tú no entras porque eres homosexual. No, todos somos iguales. Entonces, son razones absurdas, ¿no? En la actualidad vivimos en tiempos modernos, en tiempos actuales. Son razones absurdas que discriminar a alguien por su color de piel o por su religión. Si yo tengo alumnos que son adventistas, hay alumnos que son católicos, hay alumnos que son cristianos, en academia he tenido otro tipo de alumnos, incluso israelitas, hay alumnos que son adventistas, hay un montón de religiones. También he tenido alumnos que no creen en Dios. Bienvenido sea, o sea, tú puedes creer, si tú quieres, puedes creer en Dios, pero si tú también quieres, puedes ser ateo. Entonces, se respeta. El ser creyente o el no ser creyente, ambos casos se respetan. Yo no me tengo que enojar contigo porque tú perteneces a otra religión. Al contrario, no puedo conversar, de repente averiguar cómo piensas, ¿verdad? Quizás aprendo algo bonito de tu religión. Tampoco me puedo enojar contigo si tú no crees en Dios, ¿verdad? Si tú no crees en Dios y eres ateo, se respeta, en este caso, el ser ateo. ¿Por qué me voy a enojar si mi alumno no quiere creer en Dios, ¿verdad? Se respeta hoy día en la actualidad hay libertad de opinión, hay libertad de expresión. Entonces yo respeto que él no quiera ser creyente. ¿Para qué me voy a enojar y para qué le voy a imponer mi religión a la fuerza? Si este jovencito, esta señorita ha decidido no creer en Dios. No es malo tampoco si no quiere creer en Dios, ¿verdad? Entonces, todo se respeta, mientras que su comportamiento no ofenda, no agreda a los demás, se respeta. Entonces, bienvenido todos los alumnos de diferentes religiones. Igual, ¿no? A un parque pueden entrar de diferentes religiones, a un estadio pueden entrar personas de diferentes religiones, al cine pueden entrar personas de diferentes religiones, entonces todos somos bienvenidos. Imagínate que nos cierran la puerta, nos sentiríamos mal, nos sentiríamos muy tristes, ¿verdad? A ver, por ahí me cuentan que mi familia no cree en otros dioses, allá, solamente en Cristo. Allá también se respeta, ¿no? Cada religión tiene su propia forma de creencia. Incluso yo he conocido familias donde, mira, todos los hermanos, a pesar que han crecido bajo el mismo techo, uno de los hermanos era evangelista, el otro hermano era ateo, el otro hermano era católico y el otro hermano era adventista. O sea, todos los hermanos eran de diferentes religiones. Y normal, se respetaban entre ellos, conversaban entre ellos. O sea, hay tantas religiones que uno es libre de creer si quieres en otras cosas, no hay ningún problema. Tampoco podemos discriminar a una persona por enfermedades. Por ejemplo, si un alumnito tiene COVID, yo no le puedo decir, tú no estudias porque tienes COVID. No, no. Al contrario, si las clases fueran presenciales, ponte doble mascarilla, o qué te parece si descansas un par de semanas y una vez que te recuperes, ya puedes, en este caso, ponerte al día en la clase. O sea, le tengo que dar todas las facilidades. Si un alumnito tiene, por ejemplo, TBC, ya tampoco le puedo decir, tú no puedes estudiar porque tienes TBC. O porque tiene TBC, yo no le puedo prohibir el ingreso al cine. Profesora, pero la TBC es muy contagioso. Bueno, lo que sí puedo hacer es esperar que termine su tratamiento y mientras tanto le doy todas las facilidades para que de repente estudie en su casa o de forma virtual. Si yo tengo un alumnito que tiene SIDA, por ejemplo, o tengo un colega de repente que tiene SIDA, yo no le puedo decir, ah, ya, como tú tienes VIH, como tú tienes SIDA, ya no eres mi amigo. O como ese jovencito tiene VIH, ¿sabes qué? Mira, hay que dejarlo que trabaje solo, hay que aislarlo. Si es posible que no entre a clases la próxima semana. No, o sea, eso no se hace. Recordemos que el SIDA no es contagioso por estudiar. El SIDA tampoco es contagioso por abrazar. El SIDA no se contagia ni siquiera por ir al mismo baño, al mismo servicio higiénico, ni siquiera por dar un beso. No es contagioso al darle un beso a una persona que tiene SIDA o tiene VIH. Entonces, a veces discriminamos porque no nos informamos bien acerca del tema.
Y basta que nos enteramos que alguien tiene SIDA o VIH, ya nos alejamos. Imagínate cómo se sentiría esa persona que tú le estás haciendo a un lado porque tiene una enfermedad. Al contrario, ¿no? Hay que apoyarlo. Si tiene alguna enfermedad, hay que apoyarlo, hay que escucharlo, hay que entenderlo. Te puede pasar a ti. La vida da tantas vueltas que te puede pasar a ti. Y quizás cuando recién te pase a ti, uy, sí, ¿no? Tenía razón, profesora, yo critiqué a mi vecino porque tenía COVID, ni siquiera pasábamos por su casa, pasábamos por al frente porque teníamos miedo que nos contagien. Así hacíamos todos los vecinos hasta que a mi familia le dio COVID y vi que los demás vecinos hacían lo mismo con nosotros. Recién me sentí mal, profesora. Sí, es cierto, ¿no? Es horrible la discriminación. Por la edad tampoco, ¿no? Si tú tienes 13 años, 14 años, 15 años o 20 años y recién quieres estudiar tu colegio primaria o recién quieres estudiar tu colegio secundaria porque por otros motivos no has podido estudiar, incluso existen colegios de primaria y secundaria para adultos, entonces, bienvenido, ¿no? O sea, el que quiere estudiar de todas las edades, bienvenido. Para estudiar no hay edad. Así como para enamorarse no hay edad, para el estudio tampoco hay edad. Pues si mi alumno quiere estudiar, así tenga, no sé, 30 años, yo contenta, ¿no? Al contrario, me alegro más bien que él quiera estudiar. Si tiene 30, 40 o 50 años y quiere ir al cine, está bien. Si tiene 80 años y quiere ir al parque, perfecto, ¿verdad? Entonces no tenemos por qué discriminar a nadie por la edad, ¿cierto? Claro, hay varias situaciones. Muy bien, por ahí me consultan, ni siquiera en casos de homosexualidad, por supuesto. Ni siquiera por caso, aparte de la edad, ni siquiera por sexo, ¿no? O preferencia sexual. Si tú eres heterosexual, bueno, la mayoría somos heterosexuales, entonces se respeta eso, ¿no? Pero también hay personas que son homosexuales, ¿cierto? Y a pesar que tú no eres así, tienes que respetar que las otras personas son homosexuales. También ellos son seres humanos, también se enamoran. Hay personas que no les gusta, no les agrada, pero tenemos que aprender a respetarlos, porque si no estarías haciendo un acto de discriminación. Entonces, si vemos en la calle, mira, acá hay un dibujito, si vemos en la calle a una parejita del mismo sexo, mujeres, lesbianas, o varones, también hay casos de varones, entonces nosotros no tenemos por qué ni insultarlos, ni denigrarlos, ni ofenderlos, ni irnos al frente y hacerles mala cara a ellos, porque ellos no tienen la culpa de esa preferencia sexual. Son seres humanos que también lloran, que también se deprimen, si es que tú los discriminas, ¿verdad? Entonces, eso no se hace. No tenemos por qué discriminar a una persona porque tiene el mismo gusto, ¿no? Acerca de su género sexual. O si una señorita o jovencito está en silla de ruedas, tampoco lo podemos discriminar. Mira este dibujito, mira cómo se siente este joven cuando los demás lo acusan, lo discriminan. El bullying es una forma también de discriminación. Se siente mal, algunos hasta se quitan la vida o se estás dañando a esa persona. Entonces, este dibujo de acá representa de forma muy agradable el cómo podemos superar los actos de discriminación. Sea lo que sea, nuestro color de piel, nuestra talla, nuestra contextura, somos gorditos, somos flaquitos, nadie tiene por qué discriminarnos. Así somos, así nos sentimos bien. Y si tú nos vas a aceptar, nos sentiríamos mucho mejor, ¿verdad? Tampoco tiene que haber discriminación por embarazo. En algunos trabajos, en algunas empresas, cuando alguien sale embarazada, la botan del trabajo. No en todos los lugares, ¿no? Pero hay empresas donde una señora o una señorita sale embarazada y la botan de la empresa diciendo, es que las embarazadas duermen mucho. Es que las embarazadas faltan demasiado. Es que las embarazadas no van a trabajar igual porque siempre van a pedir permiso por sus hijos. No, no, mejor hay que votarla o no la contrates, no, ella está embarazada, no la contrates. Y ese es un caso de discriminación. El embarazo no es una enfermedad. Entonces, si una chica sale embarazada en el trabajo, no tienen por qué votarle del trabajo.
No pueden decir, yo no te contrato porque tú estás embarazada. No, también ese es un caso de discriminación. Le está discriminando con su derecho a ser mamá. También, ¿no? Felizmente ha habido casos de mujeres que han denunciado, mujeres embarazadas que han denunciado casos de discriminación y han ganado el juicio y han tenido que ser repuestas en el trabajo y en este caso recibir las disculpas, en este caso públicas, de la persona que ha cometido el acto discriminatorio. Por la condición económica menos, ¿no? O sea, si tú tienes plata o no tienes plata, nadie nos tiene por qué discriminar. Ah, ya, como tú no tienes dinero, entonces no entras a ese parque. Repito, los parques son públicos. Como tú no tienes dinero, allá no entras a la clase. Uno se puede poner al día, ¿no? Más adelante en los pagos, ¿verdad? Como tú no tienes dinero, allá entonces no te invito a mi fiesta, a mi cumpleaños. Imagínate cómo se sentirá la otra persona si tú le estás haciendo menos porque no tiene dinero. Y como tú sí tienes plata, tú sí te invito. También, ¿no? Estamos hablando de casos de discriminación, ¿cierto? Sí, sí, así es, Reyes, se puede denunciar casos de personas que son despedidas en el trabajo por el solo hecho de salir embarazada. Entonces, a una embarazada no se le puede despedir. A una persona en silla de ruedas tampoco se le puede despedir. O por ser homosexual o por ser negrito, no se le puede despedir. ¿No? No, ¿por qué? Porque hay que despedirlo si es que comete alguna falta grave en la empresa, se quedó con el dinero, esa es otra cosa, ¿no? Pero si está trabajando bien o está trabajando más o menos, no tenemos por qué buscar motivos absurdos como el embarazo o su orientación sexual o su color de piel para disimuladamente despedirlo. No, no, hay leyes que protegen a las personas, pero sí se tiene que denunciar. Muchas veces cuando somos víctimas de discriminación nos quedamos calladitos y como no denunciamos, no pasa nada. Tenemos que denunciar para que en este caso sean sancionados las personas que discriminen a otros. Tampoco te pueden discriminar por tu lugar de origen. No te pueden discriminar porque tú vienes de la sierra, entonces no se pueden burlar o discriminarte porque vienes de la sierra. O porque vienes de la selva, ¿verdad? O porque vienes de otro país, no tienen por qué decirte, ah, no, tú eres de Colombia, no te contrato. Ah, tú eres de Junín, no, para ti no es el trabajo, solamente para limeños. Ah, como tú eres de la selva, no, ven otro día. No, no. Pues, el trabajo es para todos, ¿verdad? Entonces, vengamos de la sierra, vengamos de la selva, todos somos iguales. Yo no sé por qué algunos se creen limeños cuando nuestros abuelos son de la sierra. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos son de la sierra. Y es más, los que alguna vez han ido a la sierra pueden observar que la sierra es muy bonita. La naturaleza de la sierra es muy bonita, es muy hermosa. A las personas les encanta incluso viajar a la sierra y a la selva porque el paisaje es muy bonito. Entonces, ¿por qué tenemos que discriminar a una persona si es nuestra raza, si es nuestro origen? O sea, el peor tipo de discriminación, chicos, es la discriminación que nos hacemos entre nosotros. O sea, nosotros, teniendo padres o abuelos de la sierra, nos creemos limeños. Teniendo padres o abuelos de la sierra, nos olvidamos de nuestras raíces, ¿verdad? Y nos creemos los mejores cuando en realidad todos somos mejores. Entonces, imagínate, todo esto se tiene que acabar. Todos los actos de discriminación, poco a poco, es un proceso. La idea es darte cuenta y poco a poco se tiene que corregir. A ver, por ahí me dice profesora, a veces hay personas que inculpan a otras personas por discriminación. Cierto, ¿no? Muy atento entonces a este tema, ¿ya? Entonces ya sabes, todo acto de discriminación no está bien porque atenta a uno de nuestros principales derechos. ¿Y cuál es el principal derecho que nosotros tenemos? El derecho a la igualdad. Todos somos iguales. Practica la empatía, que es ponernos en el lugar de la otra persona. ¿Cómo se sentirá la otra persona si tú le discriminas?
¿Cómo crees que se sentirá si te hacen lo mismo? ¿Verdad? Por ahí me cuentan que, cierto, ¿no? Nuestros padres son de la sierra y nosotros, a pesar que hemos nacido en Lima, seguimos siendo de la sierra. Por supuesto. Por ejemplo, yo nací en Lima, pero yo me siento más de la sierra. Es más, me encanta de la sierra. Cuando me preguntan, ¿tú eres de Lima o de la sierra? Yo le digo que soy de la sierra, a pesar que nací en Lima. Porque, repito, los que han viajado a la sierra es hermoso. Cada vez que hay vacaciones solamente busco escaparme y conocer la sierra, conocer la selva. Entonces, es bonito. Los que hemos viajado saben, ¿no? Lo bonito que es, pues, nuestras raíces, nuestro origen. Listo, chicos. Espero que con este tema puedan reflexionar y si alguna vez has cometido un acto de discriminación, todavía estás a tiempo de corregirte, ¿verdad? Y corregir también a nuestros familiares, porque también tenemos familiares que discriminan a los demás. A veces hay familiares que te van a entender y se van a corregir, y hay familiares que lamentablemente ya no quieren cambiar, pero con que tú cambies, suficiente. Con que tú cambies ya hemos hecho un gran paso. Preguntitas, a ver. Pregunta 1. ¿Qué son las actitudes? Son conductas aprendidas por el cual estamos a favor o estamos en contra de algo o de alguien. ¿Por qué las actitudes no son innatas? Bueno, las actitudes no son innatas porque son aprendidas. O sea, no se nacen de forma innata, no se nacen con las actitudes, sino se aprenden. Son aprendidas. Después me dice, ¿por qué las actitudes nos orientan? Ah, ya, cuando estamos a favor nos orientan en una dirección positiva y cuando estamos en contra nos orientan a una dirección negativa. ¿Cuáles son los componentes de las actitudes? Acá están los 3 componentes. En este dibujito están los 3 componentes de las actitudes. El componente cognitivo tiene que ver con lo racional, con lo que tú piensas. El componente afectivo tiene que ver con lo emocional, con lo que tú sientes. Y el componente conductual tiene que ver cómo tú te comportas, cómo tú reaccionas o cómo tú te manifiestas o se actúa ante una situación. Son 3 componentes entonces, cognitivo, afectivo y conductual. Me dice, mencione 3 características de las actitudes. Las actitudes son aprendidas, las actitudes pueden cambiar y poseen una dirección. Luego por acá me dicen, Juan opina que los valores humanos son muy importantes para el desarrollo y formación de las personas. ¿Qué componente se presenta en ese caso? Bueno, todas las opiniones, todas las ideas o todos los conocimientos tienen que ver con el componente cognitivo. Cognitivo es lo que sabes. Cognitivo es lo que opinas. Tus ideas, ese es el componente cognitivo. 7. María, cuando María ve una cucaracha, siente miedo. ¿Qué componente se presentó en este caso? Bueno, a ver, ¿qué está pasando con María? Siente miedo, ¿no? ¿El miedo será un componente cognitivo, chicos, o será un componente afectivo? A ver, elige, ¿cuál de los dos será? El miedo. Sentir miedo estará relacionado con el componente afectivo o con el componente cognitivo. A ver, por acá tengo... No, solamente entre los dos. Entre los dos que mencioné, cognitivo o afectivo. A ver, cámara, elige cognitivo o afectivo. A ver, Larico ya eligió, Reyes también, Cámara también. ¿Alguien más? El miedo, ya Carlos también. Tiene que ver, la respuesta sería en este caso componente afectivo, ¿ya? Cuando sentimos alegría, cuando sentimos tristeza, cuando sentimos enojo, impotencia o miedo, tiene que ver con el componente afectivo, porque el miedo es una forma emocional de reaccionar. Ya, a ver, la 8. Salir corriendo luego de ver una escena en una película de terror. Bueno, cuando me dice salir corriendo, ya se refiere a la acción. A la acción. Entonces, si se refiere a la acción, ¿qué componente sería? ¿Afectivo o conductual? A ver, elige entre los dos.
salir corriendo. ¿Tendrá que ver con el componente afectivo o conductual? Salir corriendo, muy bien Reyes. Muy bien Carlos, muy bien Edith. Ah, hasta Carlos. Hasta Carlos. Tengo 2 respuestas más, pero uy. Ya, acá mira la respuesta, ¿ya? Conductual sería, ya, chicos, no sería afectivo. Recuerda que afectivo es alegría, tristeza, miedo. En cambio, el componente conductual es la acción. ¿Cuál es la acción en este caso? En la pregunta 8, la acción es salir corriendo. A ver, acá pueden reivindicarse, no se preocupen. En la 9 dice, el componente, bueno, ¿cuál de todos será? Está formado por las percepciones y las creencias hacia un objeto, así como la información que tenemos sobre un objeto. Bueno, todas las informaciones, todos los conocimientos u opiniones, ¿será componente cognitivo o afectivo? A ver, elige entre los dos. Cognitivo o afectivo son todas las informaciones, todos los conocimientos. Tengo 3 respuestas. Cámara, muy bien. Reyes, muy bien. Y la respuesta es componente cognitivo, por supuesto. Componente cognitivo es lo que sabes, ¿no? La información que has acumulado, ya sea poquito o mucho, es componente cognitivo. Muy bien, Carlos, tú también has respondido de forma correcta. Y llegamos a la 10. ¿Cómo se llama el componente? También es para completar. El componente es la reacción. Es la reacción, es la forma de cómo reaccionamos ante un objeto determinado. A ver, el cómo reaccionamos. ¿Con qué componente tiene que ver el cómo reaccionamos? Con el último componente, ¿ya? Con el último, con el tercer componente. Esa sería la respuesta. ¿Cuál es el último componente? ¿Cuál es el tercer componente? El componente conductual. Recuerda, el cómo reaccionas, el cómo te comportas. Profesora, cada vez que yo veo malas noticias en la televisión, reacciono apagando la televisión. Cada vez que veo un caso de maltrato animal, reacciono denunciando ese maltrato animal. Cada vez que veo un niño llorando, reacciono conversando con su mamá. Bueno, el cómo tú reaccionas tiene que ver con el componente conductual. Muy bien, Reyes, muy bien, Camara, muy bien, Vigil. Muy bien, chicos, ahora sí. Actualicen su intranet. Actualicen su intranet y ya pueden dar su temático. Carlos Larico, también te agrego en mi lista. Ya no te olvides actualizar primero, ¿ya? Listo, ya actualizaste. Sería el primer temático. La semana pasada no hemos tenido clase porque estaba un poco delicada de salud. Ahorita también me encuentro más o menos mal, pero igual tenemos que seguir. Así es, chicos. Ya entonces actualiza y das el primer temático.